Hoy en el ciclo Letras Originarias, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, estamos con una autora, cantora, compositora, gran poeta, como es Sara Mamani. Buenos días, Sara, bienvenida. Buenos días, Karina. Un gusto estar acá en esta conversa. Bueno, una conversa que nos va a llevar por tus caminos del norte argentino y de esos paisajes que te vieron nacer y que te inspiraron. Contanos, ¿dónde naciste? Nací en Salta, capital, hace bastantes años. Salta era muy chiquito, muy tranquilo, donde yo jugué en la vereda a la noche. O sea, una niñez ahí en Salta muy linda, con mi mamá que se hacía cargo de los niños de la cuadra y nos llevaba a pasear en coche motor a un lugar que nos parecía lejanísimo, pero que era ahí nomás, pero íbamos en coche motor a Cerrillos en verano, a bañarnos en las acequias, a comer moras. Bueno, una aventura ahí. Y ya ahí en un coche motor, en un regreso, ya me cautivó la guitarra, porque venían ahí unos gauchos quizás, unos hombres de campo, tocando la guitarra y cantando, y yo me quedé ahí muy prendada de eso, ¿no? Y después ya tuve más experiencias ahí de escuchar cantar, y sobre todo a mujeres. Recuerdo una que también en un paseo con mis padres a San Lorenzo, un lugar cercano ahí de Salta, donde hay una quebrada. También habían unos chicos jóvenes, yo tendría quizá 11, 12 años, pero estaban unos chicos adolescentes tocando la guitarra, y había una chica tocando la guitarra, lo cual también fue una fuerte impresión para mí de que las mujeres tocaran la guitarra. Entonces ahí se fue armando todo un universo dentro mío sobre el tema musical, y yo disfruto de lo que se llamó el boom del folclore de los 60, ¿no? Siempre por radio, Karen, siempre por radio. Escuchábamos programas. Y yo tuve la suerte de tener un vecino de mi edad que a la sazón resultó ser el cuñado de Eduardo Madeo de Los Fronterizos, de la primera formación del grupo Los Fronterizos. Por lo que Los Fronterizos, cuando iban a Salta, hacían un teatro, el Teatro Victoria se llamaba en esa época, y me invitaban a mí. Imagínense que era como un recital máximo, ¿no?, de folclore. Y por otro lado, en la Radio Güemes, también, que era un auditorio chiquito, también hacían programas así de folclore, y mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí a escuchar en vivo a los cantores del Alba, nombres de conjuntos que quizá a muchos les resultan desconocidos, pero en ese momento era el boom del folclore, como se llamó posteriormente. Y bueno, toda esa música me encantaba, y bueno, hasta que fui a un taller, le diría hoy, que se hacía en la iglesia, la iglesia del Rosario, que daban una clase grupal de guitarra después de misa, los domingos. Y yo empecé ahí a aprender la guitarra. Y me gustaba tanto que yo me quedaba hasta el final, porque al final el profesor se dedicaba a los que sabían un poquito más, para darles una especie de una clase más personalizada a las que ya sabían, y yo me quedaba a mirar. Y yo grababa todo de acá, grababa, audiovisual.
Y después iba a mi casa a repetir, digamos, los rasguidos, bueno, lo que me enseñaba el profesor. Y así empecé, Karina, con la música. ¿Y cuáles fueron esas primeras canciones? Del folclore, como te decía, que la primera samba que yo aprendí se llama Angélica. Angélica, cuando te nombro. Mi mamá me dijo alguna vez que estaba un poquito cansada ya de que tocara siempre la misma. Pero a mí esa samba me hacía practicar diferentes formas del rasguido hasta encontrar quizás el más que me gustaba, o el más apropiado, esa fue la primera. Y después ya todas las demás que yo escuchaba por la radio. Había un programa que se llamaba Tardecita Salteña, a las 5 de la tarde. Al frente de mi casa había una familia que tenía una vitrola y se ponían discos por la tarde. Ponían discos de tango, de folclore, y todo eso fue el alimento. Claro. Zambas, hablamos de los géneros, la zamba, la chacarera. Por lo general, cuando uno aprende primero con la zamba, rasguidos, a cantar. ¿Y cómo estaba en esos tiempos la copla? No conocía la copla yo, la copla en voz de los bagualeros, no la conocía hasta después de los 12 años, ¿no? Porque, claro, después yo empiezo a cantar, armo un grupo de mujeres, un trío, y con ese trío vamos a cantar a las escuelas de ahí de la ciudad. Después vamos a una fiesta en Cerrillo, después vamos a otra fiesta en Campo Quijano, y ahí es donde yo encuentro las coplas, ¿no? Siempre tuve así como una cercanía inmediata, el gusto por eso, ¿no? Por la forma de cantar de las mujeres, de los hombres. Me llamó mucho la atención, pero fíjate vos que las canciones folclóricas en ese momento son en base a cuartetas, sí, ¿no? de casi de 8 versos siempre, así que es casi la forma de la copla más tradicional, aunque la copla tiene diversas formas, ¿no? Literarias, digamos, no todas son de 8 ni cuartetas, pero es una forma primigenia, diría yo, la copla. Y entonces eso es algo que lo leí y lo canté. Bien, ¿te acordás de alguna coplera? Algunas mujeres copleras. De esa época no. Sí había un bagualero que se destacó por los años 70, que era el bagualero Vázquez, que ganó un premio en Cosquín. Yo fui a Cosquín representando a la provincia de Salta, y en esa delegación estaba el bagualero Vázquez y él gana el premio. Es como si ganara el premio como solista de canto, digamos, ¿no? Ganó un gran premio ahí en Cosquín el bagualero Vázquez. Y él fue el bagualero por excelencia de la ciudad, digamos, y el que posteriormente invitó a otros y a otras para cantar, y ahí es donde empecé a encontrar más mujeres cantando, ¿no? Bien. ¿Cómo fue salir de Salta y representar a la provincia en Cosquín? ¿Habías estado ya antes ante tanto público? Yo tenía 17 años más o menos y canté La Pomeña, incluso vestida de paisana, con trenzas y todo, porque la delegación, digamos, se tenía que presentar así. Yo recuerdo cuando caminé el escenario de Cosquín, digamos, hasta el micrófono, supónganse que yo estaba allá, pero largo en el escenario de Cosquín es el doble, más o menos. Entonces, caminar así hasta ponerme enfrente del micrófono fue todo un cimbronazo fuerte, el estar con mucha gente delante. Y lo que sí recuerdo es que canté La Pomeña, que imagínense, estoy hablando del año 70, ¿cuántos años tiene La Pomeña? Claro. Ya estaba escrita de antes, sí, ¿no? Sí. Ya estaba escrita de antes. Y bueno, y el día de hoy se sigue cantando, ¿no? Y muchos la van conociendo por primera vez y se prenden de esa samba, ¿no? Pero fue muy, muy fuerte eso para mí.
Claro, es que también ese boom del folclore de esa época dejó canciones memorables, canciones vigentes, canciones preciosas, canciones que todos quienes comienzan con el oído en el folclore las van cantando, o sea, no van a morirse nunca. No. Esa época dejó un sembradío muy grande de repertorio que sigue vigente. Así que tu recorrido es ahí por Salta, un poco alimentándote de este repertorio, de las coplas, pero después te fuiste cada vez más lejos de Salta. Sí, digamos, pero yo estoy bastante tiempo en Salta, porque yo termino la universidad ahí en Salta. Entonces la universidad también marca una señal en mí, porque tiene el lema que dice: mi sabiduría viene de esta tierra. Ese es el lema de la universidad en su escudo. Esas palabras son de Manuel Castilla, el poeta por excelencia nuestro de Salta, y la pintura, el dibujo de Osvaldo Juanes, un porteño que se fue a vivir a Salta, ¿no? Entonces, en la universidad también hay una fuerte impresión para mí, porque además, durante el transcurso de mis años de estudio, está el año 1976, ¿no? Y a la par que también en esa universidad yo conozco a Rodolfo Kusch, filósofo, que fue mi profesor de una de las materias, que también me sorprende, me hace preguntas, me asombra, porque en la materia que él enseñaba, nos mostraba cómo chayaban los camiones los bolivianos. Y nosotros como alumnos, que éramos muy jóvenes, un poco no entendíamos el por qué eso tenía que ser materia de estudio, o qué estaba buscando este señor, qué quería decirnos de algo que supuestamente nosotros ya sabíamos, porque eso no era ajeno, lo veíamos, pero no teníamos un análisis de eso. Yo ya lo había visto, al tema de chayar. Pero bueno, Kusch hace ahí todo un esfuerzo, yo diría, intelectual, teórico, de trabajo de campo, para el estudio de eso sobre lo cual no se decía mucho. Claro, no vi, Rodolfo Kusch hizo un trabajo fantástico en ese sentido, de poder trasladar en palabras lo que hacían desde hacía mucho tiempo y poder llevarlo a la universidad, poder transmitirlo. Creo que eso también ayudó a que en las grandes ciudades y acá mismo en Buenos Aires prestaran más atención a las costumbres, a la cultura norteña por Rodolfo. O sea, tendrás vivencias y recuerdos muy marcados, muy fuertes de ese momento con él, ¿no? Esa transmisión que hizo. Claro, que en realidad eso se va develando posteriormente, porque suponete, antes de la pandemia, pongámosle hace 6 años. Bueno, quiero decir que en el transcurso de mi vida siempre anduve preguntándome cosas. Y como te digo, hace 6 años veo anunciado en la universidad un 3 de febrero, un seminario sobre Kusch, ¿no? Que se daba en el Borges, en el Centro Cultural Borges. Entonces esto es lo que yo necesito, porque además no se necesitaba ser el graduado, o sea, era un seminario más abierto. Entonces yo me voy al seminario. Y a los alumnos en la primera clase nos hacen una pregunta de por qué estábamos ahí, qué nos llevaba a hacer un seminario sobre Kusch. Bueno, yo cuento que fue mi profesor, etcétera, pero que también yo quería ahondar en el concepto de lo popular.
¿no? Porque para mí siempre, ya no es tanto, pero es una tensión, es una tensión, ¿no? Entonces yo quería saber qué era lo popular, cómo se distingue lo popular, qué condiciones tiene que tener lo popular, a qué se llama popular, todas esas preguntas. Y yo estaba casi segura que Kusch, ese seminario me iba a dar una orientación, ¿no? Y creo que efectivamente así fue. En términos filosóficos, por ahí un poco más áridos, pero que a mí me gustan, a veces me gustan también los conceptos áridos, pude disfrutar mucho ese seminario, mucho, mucho, mucho. Había unos profesores de muy excelente nivel y de excelente transmisión, ¿viste? Transmisión, porque se estaba transmitiendo conceptos a personas que no habían estudiado filosofía, o sea, tenía que ser muy claro. Y a mí me encantan esas personas que tienen mucho, mucho conocimiento, pero que lo saben transmitir en un lenguaje entendible. No sé, que quizás uno lo entiende en ese momento y después te dice, pero ¿qué es lo que dijo? Y a uno le cuesta reproducirlo, pero lo entendió, lo aprendió en el momento que la persona lo está diciendo, ¿no? Claro. Viendo un poco el recorrido de tu trayectoria musical, compositora también, vos salís de Salta, viajás mucho, participás también de este seminario para saber más sobre lo popular, sobre el pueblo, ¿no? Las costumbres del pueblo. Y también vos ejerciste toda tu vida esa popularidad, esa convivencia con lo popular, como es el carnaval, ¿no? Algo tan de pueblo, algo que a vos te apasionó siempre y que está presente en toda tu poesía. Es como conocerlo a Kusch y conocer su pensamiento y su filosofía, es como abrir cortinas, abrir algo que se ilumina y que te da una explicación de lo que anduviste buscando, pero que vos lo tenías y lo llevabas desde que naciste. Tu relación con el carnaval es muy especial. Sí, creo que la relación con el carnaval empieza a través de la música, en el sentido de que yo a los 12 años se muda mi familia a una villa, le decimos allá, donde no había pavimento, no había luz y no había agua, ¿no? Eran los primeros, como diría, ampliación de barrios de Salta que se iban haciendo, ¿no? Y en esa zona donde yo estaba, cercana a esa, había otra villa que se llama Villa Primavera, que era mayormente habitada por la comunidad boliviana. Entonces, en donde yo estaba, en Villa San José, se había hecho un centro vecinal, una cancha de básquet, que esa comunidad alquilaba en las fiestas de Bolivia, ¿no? En las diferentes fiestas, la alquilaba e iban a bailar y se armaban una festichola y hacían unos desfiles en autos llenos de platería, con mantas, la gente con sus trajes que venía bailando, arcos, y entraban a ese lugar de fiesta y venían los icus tocando y las bandas de música. Y cuando eso pasaba, a mí se me caían las lágrimas. Yo me emocionaba mucho, era joven, me emocionaba mucho y no sabía por qué, ¿no? Hasta que con el tiempo voy descubriendo en mí, digamos, esos rastros o señales de otra cultura que convivía dentro mío con la que estaba conviviendo ahí, con la escuela pública a la que fui, etcétera, la universidad, etcétera, ¿no? Pero ahí se me abre otro panorama cuando yo entiendo por qué lloro, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces el carnaval casi yo diría que es como un siguiente capítulo de eso, porque yo decido ir al carnaval en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, y ahí, entre realidad, y me quedo ahí en la quebrada de Humahuaca y a disfrutar del carnaval, que siempre me pareció algo
como único esa interrupción de la vida cotidiana, que la hay en muchísimos pueblos del mundo, pero esa interrupción de la vida cotidiana solo para divertirse, ¿no? Solo para divertirse y divertirse con otros, porque uno no se divierte solo en el carnaval, ¿no? Entonces, toda esa preparación que es casi durante todo el año, que la gente junta dinero, ¿no? En grupos de familias que lo festejan, juntan dinero para esos días, para invitar, porque se van turnando familias para invitar a otros. Entonces, todo este previo, las comisiones que se crean para atender una cosa o la otra, y el hecho del desentierro del diablo, para mí siempre fue asombroso y emocionante, ¿no? O sea, en una pirca así grande, una montaña de piedras, por decirlo así, adentro está enterrado el diablo, y el día del desentierro es toda una algarabía, una fiesta, con papel picado, con harina, con las cañas de los choclos, y el momento que lo sacan al diablo, porque después que separan todo, lo sacan al diablo, yo siempre lloro. Ajá. ¿Por qué? No sé, debe haber alguna explicación, no sé, pero yo tengo una emoción muy grande cuando pasa eso, y cuando los diablitos, porque hay muchas personas disfrazadas de diablito, bajan con ese diablo y se inicia el carnaval, ¿no? Así también se cierra el carnaval cuando se entierra el diablo, ¿no? Y queda como una especie de melancolía, pero que va a durar ese año y volverá para el otro año a volver a sentirse esa alegría. Pero si se ha vivido bien ese carnaval, uno tiene fuerzas para iniciar el año. Claro. Algo así. Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte la... Es muy fuerte y además es un festejo tan comunitario, Sí. Con tanta participación, que no deja fuera a nadie, que se baila, que se canta, que se confeccionan los trajes, reúne todo el arte. ¿Vos le escribiste al carnaval alguna poesía, canción? ¿Tenés en tu libro? Sí, yo en este libro, Ovillos, es que al fin y al cabo pienso que yo soy de dos mundos, Karina. Entonces, también eso se refleja en el libro, ¿no? Porque yo no puedo dejar atrás todo la cultura occidental que en la que estoy, en la que estuve siempre en realidad, ¿no? Porque yo no he nacido en ninguna comunidad. Claro. Entonces, yo me siento que soy de dos mundos y que en los dos mundos me siento bien, digamos, ¿no? O he sabido adaptarme. Yo allá en Tilcara no deseo otra cosa que estar ahí. Y cuando estoy acá estoy bien también, estoy muy bien. Entonces este libro quizás tenga un poco de todos esos dos mundos, pero obviamente que no pude dejar de mencionar acá los dos mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en este poema que se llama, hablando del carnaval, Perfume, ¿no? Sí, tengo una adicción temporal, cíclica. En verano me subyuga, muda colores en mi entorno, pierdo el sentido. No quiero escapar, que me cautive, que me hipnotice, que me atrape. Es lo único que vale la pena. Albahaca, hojitas de amor y alegría. Tu perfume de 3 días no termina nunca. Porque la albahaca es como un ingrediente fundamental en las mesas del carnaval. Uno se pone acá en la oreja un ramito o en el sombrero y todo huele a albahaca en carnaval, ¿no? Incluso humita con albahaca, o hay ramos en las mesas así, pero así todo un ramo grande de albahaca. Y ese olor para mí es
precioso. Es maravilloso, claro. Es como haber podido plasmar, porque vos escribiste, comenzaste con la escritura de poesía muchos años después. Primero vino la canción, el canto. ¿Cómo fue empezar a escribir poesía? ¿Te llevó tiempo? ¿Cómo te decidiste? ¿Era necesario? ¿Era algo que tenías que sacar? Se ve que era necesario, Karina, porque esto fue, bueno, en pandemia, a donde la mayoría, no sé, hicimos cosas que no habíamos hecho antes, pensamos cosas que no habíamos pensado antes, una situación tan rara y tan compleja. En mi caso, busqué el tema de la escritura, así, no sé, inconscientemente o conscientemente, ¿no? Y empecé con las décimas, y después de escribir un librito de décimas, seguí con otro, porque evidentemente tenía cosas para volcar, ¿no? Para volcar. Entonces, pero después también me doy cuenta, mi hermana me dice, pero si a vos ya te gustaba escribir composiciones en la escuela primaria. Claro, composición, tema, Belgrano, La Bandera. Y a mí me gustaba escribir porque, y alguna que otra vez leí esa composición que yo hice seleccionada en el acto mismo del que se trataba, ¿no? La leí. Entonces me acuerdo de eso, después me acuerdo que hacía poemas, por decirlo así, en la escuela secundaria, pero nunca los mostré, salvo a mis compañeros, que otros sí, pero nada más. Y después pasó el tiempo largo, hasta que solamente hago canciones, pero mis lecturas siempre han sido de poesía preferentemente, ¿no? Ajá. Han sido de poesía. Entonces, sentí la necesidad de escribir y creo que ahí sale todo lo que uno ha vivido también, ¿no? Todo lo que uno ha leído está, de alguna manera, transcripto, ¿no? Hoy hablábamos hace un rato de las distancias y de cuando uno toma distancia del lugar donde ha nacido, uno se va con lo opuesto y con el acento. Y al lugar que llega ve de otro modo su lugar, a la distancia, que también inspira, que también se hace canción y en tu caso también se hizo poesía. ¿Cómo fue ese cambio de llegar a Buenos Aires? Así con todo esto que vos traías, todos estos carnavales adentro o el acento mismo. Bueno, con el acento mismo tengo una anécdota graciosa, porque un día viene una amiga de Salta y nos vamos a comprar unas cosas en la farmacia, quería ella comprar, o en una casa de cosméticos. Y bueno, yo la acompaño y aprovecho yo, digo, voy a comprar algo también. Entonces le digo a la vendedora, quiero un rubor de Revlon. Y me miró así como me está mirando y se rió como, ¿qué está diciendo? Rubor de Revlon. Entonces mi amiga me dice, pero Sara, ¿te das cuenta qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo? Era demasiadas R, Claro. ¿no? Eran muy fuertes las R. Pero eso a uno me hacía dar cuenta de que no estaba siendo entendida en principio, digamos, no estaba siendo entendida. Y así como muchas palabras que me tocaba, que me salían y que tenía que traducir, digamos, ¿no? Y eso que no, las palabras no eran, no, sí tienen un origen quechua, que se van castellanizando, pero son de un uso corriente, o lo eran en Salta, ¿no? Y después, yo encontré acá mucha solidaridad de los porteños, por decirlo así. Yo encontré eso, mucha solidaridad, en ese momento, estoy hablando del año 85, muchas ganas de conocer acerca del noroeste, ¿no? De las particularidades, mucho deseo de conocer y de comprender, ¿no? O sea que mi llegada en ese sentido fue muy amable. Claro. Amable, ¿no? Lo duro fue el tema de ganarse la vida, digamos, ¿no? Eso sí, fue muy duro.
Pero en cuanto a la relación con las personas, no, fue en general muy amable. ¿Y cómo viste, o en ese momento o ahora, tu Salta, con respecto a lo musical, a lo poético, a lo literario? ¿Cómo lo estás viendo a la distancia? Lo poético yo lo valoré siempre, o sea, no se me aumentó la valoración, diría, de la escritura de los poetas salteños, ¿no? En lo musical también, siempre he valorado la música que se ha hecho en aquellos años, y lo que sí se me amplió, por decirlo así, una visión más crítica social, ¿no? Social sí, una visión más crítica, porque, bueno, yo creo que Salta es una provincia, una ciudad, sobre todo la ciudad que más conozco, muy colonial, ¿no? Y colonial acá tiene un sentido peyorativo, ¿no? Para mí, o negativo, claro, mejor dicho, ¿no? Negativo. Un sentido negativo, con mucha discriminación, con desvalorización. Yo recuerdo cuando era niña, supongo hacer hasta los 12 años, el sentir hablar a las personas mayores de los indios, pero el relato sobre los indios era siempre de dolor, que los llevan en camiones de acá para allá, cosas así. Siempre el relato pasaba por el sufrimiento de los indios. Entonces, cuando uno está construyendo una identidad, no es fácil adherir a un sector de la población que es desvalorizado, que sufre injusticias. Muy difícil adherir a eso, ponerle el cuerpo a eso, el cuerpo de uno, ¿no? Entonces mi visión se hizo más crítica acerca de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, hay circunstancias, llamarle de relaciones políticas, del Estado, de las relaciones económicas, que no ha variado demasiado para mantener una división de clases, una situación así, ¿no? Que si bien se fue democratizando, la Universidad Nacional, la creación tuvo que ver mucho con una democratización de la población, pero no alcanza todavía, diría yo, ¿no? O sea, no nos ha tocado, en mi opinión, un gobierno progresista. Cuando lo hubo, asesinaron al gobernador Ragones. Entonces, en eso sí tengo una visión muy crítica, claro, ¿no? Pero sobre la poesía, el arte, es una valoración tremenda que tengo. Incluso creo que la aumenté estando lejos, valoré mucho más, ¿no? Claro, un recorrido y ver tu lugar desde distintos lados, distintas miradas. Uno cambia a veces las miradas, cambia las opiniones, es crítico también, y eso también es lo que te construye una identidad, ¿no? Vos vas formando, vas nutriéndote de distintas cosas y has podido lograr una identidad firme, conociendo el pasado aún de este país, pero sí de tu territorio también, en lo musical. Y eso se refleja mucho también en tu escritura, esa seguridad de una trayectoria con mucha vivencia y con un amor a la tierra, un amor a tu tierra y a tener la conciencia también, ¿no?, de dónde vivimos. Tenés unos textos dedicados también a nuestra naturaleza y al amor sobre todo. ¿Querés compartirnos otro poema? Comparto otro. A ver, en relación a lo que estábamos hablando, se llama Marrón. Una niña marrón, curiosa del mundo. Antes de primer grado aprendió el secreto del abecedario y sumaba y restaba con escarbadientes. La rodeaban patronos milagrosos. No entendía
y más temprano que tarde el golpe del martillo. Su madre solo le decía que sea fuerte, le decía. La injusticia quebró tantos idiomas, pero una a una las letras propias van apareciendo en el mes de agosto. Hermoso, hermoso. ¿Dónde se consigue tu libro? Yo tengo en mi casa algunos, Bueno, o sea, y también en la editorial que tiene un lindo nombre, El Suri Porfiado. Ajá. Se lo buscan por internet, tiene una tienda, se dice, ¿no? Bien, o sea, quien quiera el libro te puede contactar por las redes o directamente con la editorial. ¿Y tenés pensado otro libro, otro material? Sí, tengo pensado que ya está casi, digamos, casi digo porque siempre uno desea como una corrección más, ¿no? Pero es sobre el carnaval, justamente sobre el carnaval. Que no sé, espero poder editarlo a fin de año, y tengo otro también así dando vueltas, ¿no? O sea, tengo por ahí etapas en las que escribo más que otras. Me gustaría tener una etapa permanente, pero claro. no es así. Y también convive muy bien la escritura y la canción. Sí, porque ahora tengo que, ya terminé un disco, hay que subir a las redes y demás, y tengo otros 3 proyectos también musicales dando vueltas. Entonces, bueno, a veces se pelean la música y la poesía. Pero salen adelante. Salen adelante. ¿Nos despedimos con otra poesía más? ¿Cómo no? Este se llama Ventana. Mirar el infinito. Lo hacía desde el cuarto banco a la izquierda, en el aula de 5º año, primer piso. El Cerro San Bernardo a la vista, que no era infinito. Para mí lo eran la angustia adolescente, el sinsentido y la borrachera entre guitarras. Que se amontona en la noche, cantábamos. La justicia, el mal en el mundo y no poder cerrar la ventana de ninguna manera. Hermosísimo. Sara Mamani, muchas gracias. Gracias a vos, Karina. Muchas gracias.